Con esta presentación me gustaría abordar el conocido como efecto Pigmalión. Para aquellos profanos a campos relacionados con la psicología o la psicopedagogía, este término podría resultar novedoso o carente de significado. Después de una concienzuda lectura e investigación de no pocas docenas de artículos, capítulos, trabajos, investigaciones, proyectos y casos prácticos, procedo a aportar mi reflexión personal, así como una recapitulación de los conceptos referentes al marco teórico que doten de forma y sentido a esta presentación a modo de monólogo. Comenzaré por el principio, como suele ser menester. Antes incluso, si cabe, de explicar qué es en sí mismo el efecto Pigmalión, explicaré cuál es la procedencia de dicho término. El poeta romano Ovidio, nacido 4 décadas antes de Cristo, es autor de la obra mitológica en verso Metamorfosis, una epopeya en 15 volúmenes, en cuyo 10º libro encontramos al protagonista que nos incumbe. Pigmalión, hombre solitario y soltero, esculpe una estatua de marfil dotada de tan magna belleza que se enamora de ella. Pierde entonces la percepción acerca de si es una estatua o una mujer real. Finalmente solicita a la diosa Venus, que todo lo puede, que le otorgue una esposa semejante a su preciada y nívea escultura. Venus cumple su petición desde la literalidad y la estatua cobra vida. La profecía y la expectativa se vuelve realidad. Rosenthal y Jacobson acuñan en la década de 1960 el concepto del efecto Pigmalión, tras realizar diversos estudios científicos con los que probar de un modo fehaciente la veracidad de dicho fenómeno. Se trata de una teoría en la que se hace referencia a la influencia que puede ejercerse entre seres humanos a través de las expectativas. Estas, siendo creencias, predicciones o prejuicios, influyen en última instancia sobre el propio comportamiento. Ortega lo define como el hecho de influenciar a una persona a través de las expectativas que se tienen depositadas sobre ella, de modo que dichas expectativas acaban siendo un reflejo del rendimiento proyectado. Las teorías de Rosenthal y Jacobson toman forma sobre ideas previas. Anteriormente, Robert Merton acuña la teoría de la profecía autocumplida, basándose a su vez en teorías del sociólogo americano William Thomas, quien según diversos autores afirma «If man defines situations as real, they are real in their consequences». De este modo, y según Merton, existe una parábola en la definición de las situaciones, siendo esta definición una profecía, predicción o prejuicio, ya que al ser parte de la propia situación, en consecuencia y de modo directo, afecta y afectará a los acontecimientos posteriores, definiendo la profecía autocumplida como a false definition of the situation evoking a new behavior which makes the originally false conception come true. Ahí se encuentra el gran peligro y virtud del efecto Pigmalión, que reside en su condición de involuntariedad antes, durante y después de los sucesos. La involuntaria preconcepción del individuo contribuye a influenciar la conducta, que finalmente, en caso de resolverse, como se había profetizado, ratificaría esa preconcepción, aunque en su génesis fuese totalmente falsa. El tema principal que se quiere abordar es, en definitiva, la relación en base a las expectativas preconcebidas por un docente hacia el educando, pero llegamos al punto en que, habiendo definido el concepto del efecto Pigmalión, localizado sus teorías predecesorias e incluso explicado el origen de su nombre, todavía faltan datos para poder comprender plenamente la profundidad y trascendencia de esta trama. Hemos de afrontar y explicar otros temas sinérgicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje cognoscitivo y personal y su relación con las profecías autocumplidas. Presentar pilares básicos como son la inteligencia emocional, los estilos parentales, el apego, la autoestima, el autoconcepto o la empatía. Finalmente, viajar incluso más allá para comprender el proceso evolutivo que dio lugar a aquellos fundamentos catalizadores que permitirán la comprensión del efecto Pigmalión. Durante millones de años de evolución, las primigenias formas cerebrales evolucionan desde lóbulos olfatorios con limitada funcionalidad hasta la aparición del córtex y neocórtex, que supone la gran diferenciación evolutiva de los mamíferos y la base para el aumento de complejidad del repertorio emocional de las especies.
Al respecto, algunos autores, como Joseph Rown, aseveran que los centros de la emoción poseen un extraordinario poder influenciando el funcionamiento del cerebro. Otros, como Ledoux, desde una perspectiva anatómica, desvinculan de modo ocasional al neocórtex del sistema emocional. Pero podemos concluir que el cerebro humano es la principal característica definitoria de nuestra especie, base de nuestros pensamientos y también de nuestros sentimientos, pues ciertamente la racionalidad del ser humano nunca ha de eximir su capacidad para generar emociones. En palabras de Engelhardt, ser racional no significa cortar las propias emociones. La ausencia de emociones y sentimientos impide ser realmente racional. Prosiguiendo la narrativa anatómico-evolutiva, es importante mencionar que el cerebro humano en los bebés está predeterminado para una creación de conexiones neuronales mucho más veloz. Este elemento es estudiado desde muchas ramas pedagógicas infantiles como la lectoescritura, en las que se otorga una gran importancia a la plasticidad cerebral concurrente para facilitar la fijación y creación de aprendizajes o bases y conexiones para futuribles enseñanzas. Del mismo modo, esta fase ofrece oportunidades a un ritmo agigantado para la creación y cimentación del desarrollo emocional y afectivo. El niño es más receptivo a la estimulación intelectual, ligado a la seguridad en que se desenvuelva y al afecto que reciba. Por este motivo, la competencia parental y la competencia de los círculos educativos más próximos es clave. Este período sentará precedente para el futuro desarrollo en múltiples planos. A lo largo de este proceso durante la primera infancia, hay un concepto de gran importancia, tanto para el educador como para el educando. La inteligencia emocional es una habilidad aprendida que por tanto debe ser enseñada y que supone la capacidad de comprender y manejar las emociones propias y las de quien nos rodea. Presenta 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, la capacidad de comprender las propias emociones, pues canalizarlas requerirá el poder percibirlas y comprenderlas con claridad. En segundo lugar, la capacidad de comprender las emociones de los demás, es decir, la empatía. Una vez comprendidas las emociones propias, así como las ajenas, idealmente se desea alcanzar la asertividad, que a su vez queda relacionada con el tercer pilar, la capacidad de gestión y control de impulsos. En último lugar, pero fundamental en relación al efecto Pigmalión, la autoestima. No confundir con el autoconcepto, que significa la imagen que tiene un individuo de sí mismo, mientras que la autoestima resulta de la evaluación del propio autoconcepto, afectando profundamente a la toma de decisiones personales y sociales del individuo. Según Colley, en 1902, nuestros autoconceptos se forman como reflejos de las respuestas que recibimos de otros. Gekas y Schwolf informan de la importancia ya no solo de la propia percepción y evaluación, sino del valor que se da a la evaluación realizada por otros. Autores como Bowlby y Souffré ponen de manifiesto la relación existente en los primeros años de vida del menor entre el desarrollo de su autoestima y la relación con el tipo de apego establecido con su cuidador principal. De este modo, muchos autores firman la gran importancia e impacto que genera el tipo de aceptación o rechazo que siente o sufre un menor, convirtiéndose en un aspecto nuclear de la personalidad, que da lugar y determinará sus habilidades sociales futuras o incluso su potencial capacidad de desarrollo cognoscitivo. En último lugar, y antes de retomar el efecto Pigmalión, ahondaremos en la importancia de la autoestima en la etapa infantil. Como anteriormente se citaba, tanto autoestima como autoconcepto se desarrollan gradual y paralelamente a lo largo del transcurso de la vida. Asimismo, tienen un papel primordial en el desarrollo cognitivo, social o psicológico de la persona. Por ende, se han de tener en cuenta en el ámbito educativo. La autoestima puede englobar múltiples esferas o dimensiones: físico, personal, social, académico. Autores como Vallès demuestran que la autoestima no es innata ni heredada, sino que es una capacidad aprendida, por lo que otros autores añaden que tanto escuela como aula son contextos que permiten el desarrollo de capacidades no solo cognitivas, sino también de tipo afectivo, moral y social. Por todo ello,
Es necesario que familia y escuela, principales agentes educadores, trabajen en la misma dirección pedagógica, desde la que fomentar los estilos parentales y apegos más apropiados. Así, la escuela se convierte en la primera institución, más allá de la familia, en la que el niño desarrollará sus relaciones sociales. En ella encontrará figuras de reflejo y otras de relación con semejantes, y serán múltiples los factores que podrán influir a la autoestima del niño, permitiendo o limitando su capacidad de progreso e integración, como por ejemplo la evaluación académica. Según Naranjo, los niños con baja autoestima no son capaces de aislar aspectos del autoconcepto. Una evaluación negativa los puede llevar a devaluarse como personas de un modo íntegro. Según Feldman, la manera en que la sociedad ve al niño influye en cómo se ve a sí mismo. En las relaciones con iguales se pone de manifiesto cómo los niños son especialmente sensibles a las críticas y menosprecios. Son muy sensibles a la visión positiva o negativa que puede reforzar o minar sus futuros comportamientos. Al contrario, los niños que poseen un nivel de autoestima alto demostrarán conductas sociales y prosociales más adecuadas, es decir, desarrollar la autoestima infantil ayuda a prevenir conductas de retraimiento, aislamiento y timidez. A modo de conclusión final acerca de la autoestima, dejar constancia de que aquellos pequeños que posean un bajo nivel quedarán caracterizados por la impotencia. No puedo hacer nada bien. La minusvaloración. No puedo hacer las cosas tan bien como los otros. La indefensión o incapacidad. No quiero intentarlo. Sé que no me va a ir bien. La autonegación. Sé que no lo puedo hacer. Y finalmente, la anticipación negativa de la realidad. Sé que no voy a tener éxito, la cual representa un paralelismo por extensión de la profecía autocumplida. Todo este pretexto nos conduce a remarcar la gran importancia de la relación entre el maestro y el alumno. Siempre será obligación del docente crear el ambiente de afectividad y seguridad que permita al discente recibir la ayuda y asistencia necesaria para apoyar sus necesidades formativas, todas ellas. La labor del maestro nunca, y reitero, nunca, será la de sustituir o sobrepasar las funciones de la familia, pero si bien es cierto que en determinados casos se podrán observar carencias sociales y o emocionales, quedará en sus manos el buen hacer de aportar las herramientas y acciones necesarias para favorecer y fomentar el correcto y completo desarrollo de los pequeños. El maestro es una figura de referencia, un espejo en el que el niño se reflejará, una fuente de la que los pequeños beberán, y en última instancia será el encargado de juzgar y valorar el progreso o el llamado rendimiento académico. Y este es un punto de importancia. Existen diferentes interpretaciones acerca del significado del rendimiento. Algunos lo definen simplemente como las calificaciones obtenidas. Otros indican que depende directamente de la inteligencia y las aptitudes. Sin embargo, Lamas concluye que hay muchos más factores que influyen en el rendimiento académico. Más allá de la propia inteligencia, las habilidades o las aptitudes, hay otros factores determinantes como indica que son la personalidad del estudiante, los intereses que posea, su relación con el maestro, la metodología utilizada en el aula, sus hábitos de estudio o sus niveles de autoestima. Y aquí es donde se produce la parábola de la enseñanza y el maestro, siendo él mismo, el maestro, el encargado de propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la persona física que evalúa y determina los resultados de dicho progreso, y también una de las figuras de mayor influencia para el desarrollo y motivación del educando, de modo que se podría personificar como juez, jurado y verdugo de un escenario dramatizado, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje y el futurible desarrollo recaen en gran medida en sus manos. Las expectativas, la preconcepción o el prejuicio inconsciente de un docente pueden ser elementos que, sin la necesidad implícita de estar basados en hechos tan siquiera reales, conducirán a los resultados finales hacia esa preconcepción. Se trata de un factor poderoso y de doble filo, pues puede permitir tanto una mayor facilidad como una mayor dificultad para el desarrollo y rendimiento de un alumno.
Son múltiples los estudios que demuestran que entre los principales factores que afectan de modo directo al rendimiento escolar y académico se encuentran el autoconcepto y la autoestima. Y es en este momento en el que finalmente se puede ver con claridad la situación. Según múltiples autores, estudios e investigaciones, los principales factores de modificación de la autoestima por antonomasia durante la etapa escolar, más concretamente dentro del aula, son las relaciones que se establecen entre el alumnado y su docente, el cual ejerce su poderosa influencia sobre la motivación, el interés y los resultados del menor. Todas las cartas están sobre la mesa. Tras explicar el concepto y fundamento del efecto Pigmalión, así como gran parte de todos los procesos implicados en el mismo, empatía, autoestima, autoconcepto, inteligencia emocional, estilos parentales, cerebro, emoción y la relación existente entre ellos, parece clara y cristalina la apabullante influencia que una simple expectativa y las acciones que ésta pueden desencadenar tiene sobre un niño en plena fase de desarrollo. Como decía al inicio de la exposición, la profecía y la expectativa se vuelven realidad. De modo que, como docentes, debemos abordar la educación y la enseñanza siempre con la mayor ilusión y la más alta expectativa, para hacer posible que ese niño tenga la mejor educación que pudiera llegar a tener. Quisiera narrar un caso clínico extraído de la revista científica Psicopatología y Salud Mental del año 2013. No se trata de una investigación de variables bien definidas con un claro objetivo de estudio. Es un caso complejo, con multitud de matices y datos que a priori podrían parecer difíciles de analizar, pero, en conclusión, se puede observar el peso de las expectativas o los prejuicios y cómo pueden cerrar las puertas al desarrollo y progreso de un menor. Procedo a narrar el escrito del Dr. Francisco José Díez Pérez, obviando ciertos detalles para hacer más compacta la lectura. David es un joven de 13 años. Acude a consulta en marzo de 2009 por primera vez. Presenta múltiples notas de conducta negativa que no entrega a sus padres y firma él mismo. También falsifica las notas de un compañero. En clase tiene un comportamiento agresivo y molesto. Es castigado por sus padres que ya no saben con qué más amenazarlo. Tiene un hermano de 8 años, ambos progenitores trabajan. Su abuela ha padecido un cáncer recientemente. Su madre padece un cuadro clínico de ansiedad. El niño no conoce la situación de su abuela, que es ocultada, aunque yo recomiendo que les sea informada. Desde su anamnesis destaca un parto provocado a las 39 semanas, logopedia a los 5 años, mal comedor hasta los 9, caída de las notas a partir de la ESO, lo que provoca muchos problemas con su padre, que le reprocha los resultados y su relación empeora drásticamente. No tiene amigos íntimos y afirma que no desea tener hijos, por si se hacen gamberros. En febrero de 2010 le encuentran hachís en la taquilla. Desde el colegio contactan conmigo para informarme del incidente y afirman que tiene conductas psicopáticas, que es frío, distante y con escasa o nula capacidad empática. Su padre ha dejado de hablarle durante 6 meses. Se plantea la apertura de un expediente de expulsión del instituto. La situación se torna compleja y cada vez son menos los apoyos que tiene el crío. Contacto con el gabinete de psicopedagogía del colegio para transmitir mi clara opinión de que no lo veo disocial en base a los datos obtenidos en nuestras sesiones. Les comento la opción de utilizar medidas resolutorias de conductas disruptivas de tipo reparatorio para dar una solución que pueda motivar al menor. Días después, la psicopedagoga me contacta y comunica que, siguiendo mi consejo, lo ha castigado con ir cada día al colegio 1 hora antes para impartir ayuda en la asignatura de matemáticas, en la que tiene muy buenas notas, a los niños del aula de adaptación curricular. Tras comunicarle el castigo, David la abrazó y entre llantos le dio las gracias por no haberlo expulsado. A raíz de este episodio, la conducta y notas de David han mejorado. Ha aprobado todas las asignaturas a excepción de una y ha sido ganador del premio San Jordi del colegio con un relato escrito. Obtengo su permiso para leer y difundir dicho relato con pequeñas modificaciones para preservar su anonimato. En el relato se narran las penurias de una familia sudamericana al borde de la pobreza, en la que ambos padres trabajan de sol a sol.
Su abuela está enferma de cáncer. El mayor de los hermanos, adolescente, ha de ocuparse del cuidado de su hermano pequeño en el núcleo familiar, mientras que en la escuela es sometido junto a su hermano a humillaciones racistas. El niño pierde la esperanza por una adolescencia feliz y con ella se desvanece su interés por el estudio. Comienzan las frecuentes peleas y actos delincuentes. Los padres, cuando están en casa, castigan severamente esos comportamientos. Tras muchas penurias, una mujer le ofrece una segunda oportunidad y al tomarla, descubre que ciertamente todavía tiene la opción de salir adelante y la aprovecha. En la anterior lectura se evidencia la grandísima influencia que llega a ejercer el cambio de visión y percepción de un adulto o docente, en tanto en cuanto dicha influencia dirimirá los derroteros de las acciones y comportamientos del individuo, sin tan siquiera la necesidad de tener conciencia de cuál podría ser la magnitud de dicha varianza. Por todo ello, como maestros, la elección del modo de expresión y formulación de nuestras afirmaciones, comentarios, preguntas o incluso gestos y miradas necesita adecuarse a la demandante situación pedagógica que se afronta. Para ejercer esta faena de un modo positivo, es decir, para tratar de ser un Pigmalión positivo, se debería poner en práctica comportamientos válidos como los descritos a continuación. Siempre escuchar y prestar sincera atención al alumno. Las dudas, problemas e inquietudes que se susciten en los niños necesitan ser atendidas con esmero y respeto. Reforzar a los alumnos de un modo positivo. El maestro, como la familia, debe de ser una base y un apoyo seguro. Predicar con el ejemplo. Es necesario dar siempre aquello que pretendemos enseñar. Si quieres ser respetado, respeta primero de un modo sincero. En conclusión, nunca debemos mostrar conductas que rechazaríamos o corregiríamos en ellos. Centrarnos y potenciar las aptitudes y virtudes de nuestros alumnos y no señalar o persistir en sus debilidades. Es decir, trabajar desde las cualidades positivas del alumnado nos permitirá reforzar el énfasis en el valor del propio estudiante. Demostrar expectativas positivas. Se debe evitar a toda costa la anticipación negativa de la realidad y otras conductas derivables o que pudieran inducir a un bajo nivel de autoestima. Crear en el aula un ambiente de calidez, afecto y cariño. Al igual que el refuerzo positivo, el ambiente y clima son fundamentales para que los niños se sientan en un espacio propicio para su desarrollo. Ser generoso, utilizar elogios sinceros y críticas constructivas. Del mismo modo que las acciones negativas son informadas, es importante dar retroalimentación cercana y elogio al niño, para que tenga una guía acerca de cómo está desempeñando sus tareas. Animar al alumnado a la participación. Utilizar el ambiente escolar como medio de socialización y descubrimiento de dicho entorno social es muy importante y además permitirá observar el desarrollo de sus habilidades sociales y comunicativas. En última instancia, el docente debe tener confianza en sus propias capacidades. Siendo un ejemplo para nuestros menores, debemos tener y demostrar todo aquello que queremos inculcar en ellos, para así poder ejercer un impacto positivo en su proceso de aprendizaje. La confianza debería estar siempre acompañada de la virtud y el deseo de la propia formación y aprendizaje constante. Citando a Feldman, uno de los más valiosos y duraderos regalos que los maestros y los padres pueden ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos. A modo de reflexión final, observar cómo la labor del docente es fundamental y tiene especial relevancia en esta etapa educativa tan importante. No únicamente se debe fomentar la adquisición de conocimientos o habilidades. No se trata solo de adquirir conocimientos, se deben trabajar los aspectos emocionales y sociales. El respeto y el afecto deberán siempre desbordarse por los cuatro costados en el aula. Se habrán de cuidar y medir las palabras, los gestos, las miradas. Educar es un privilegio y con ello supone también una gran responsabilidad. Ahora sí, para finalizar me gustaría citar a la maestra norteamericana Rita Pierson
autora de la increíblemente inspiradora charla Every Kid Deserves a Champion, en la cual resume y ejemplifica todo lo bueno y grandioso a lo que un maestro debería aspirar, curiosamente relacionado con muchos de los conceptos tratados en esta presentación. El poder de las relaciones. James Commerce says that no significant learning can occur without a significant relationship. George Washington Carver says all learning is understanding relationship. ¿Cómo abordar los problemas? I think Stephen Covey had the right idea. He said you ought to just throw in a few simple things, like seeking first to understand as opposed to being understood. Simple things like apologizing. You ever thought about that? Tell a kid you are sorry, they are in shock. El poder de la motivación y las expectativas positivas. And I gave them a saying to say, I am somebody, I was somebody when I came, I'll be a better somebody when I leave. I am powerful, and I am strong. I deserve the education I get here. I have things to do, people to impress, and places to go. Y como cierre final, la labor del docente. Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Cada niño merece tener a un campeón, un adulto que nunca dejará de creer en ellos, que entienda el poder de la conexión y les insista en que llegarán a ser lo mejor que pueden llegar a ser.